Fabiola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, otro de las aristas, y que hace mucho tiempo se reclama que se ocupen, ¿no? Que el sistema, que el Estado, que los profesionales también presten atención a qué pasa con nuestras emociones en tiempo de pandemia, ¿no? La de los profesionales, la de los pacientes, la de la comunidad en general que está hace más de un año sometida al estrés de la pandemia, de la enfermedad, de la posibilidad de la recuperación, de muchas muertes, de muchos números, de mucha Ujú. información. Todo esto, ¿cómo nos viene afectando y qué consecuencias va a tener en el futuro, no? Sí, porque además esta enfermedad está dejando secuelas Mm. también en cada uno de nosotros. Así que sin lugar a dudas, la pandemia en sí misma, el aislamiento, afecta nuestras emociones y también, por supuesto, estas secuelas que muchas personas sufren después de haber tenido COVID, ¿eh? Ujú. Cuénteme con quién vamos a charlar. Uy, vamos a hablar con una persona que realmente es una eminencia en este tema. Hemos convocado al doctor Hugo Valderrama, que es médico neurólogo, es máster en neurociencias y tiene un doctorado en ciencias de la salud. Y además porque también Ujú. sé, Germán, que querés preguntar sobre el tema de los adultos mayores, también es especialista en gerontología. ¿Cómo va, doctor Valderrama? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto. Doctor, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo quedan nuestras emociones después de un año y medio de pandemia y probablemente más tiempo? Bueno, a ver, el cerebro está preparado para enfrentar situaciones amenazantes y estrés. Es parte de nuestras herramientas evolutivas de enfrentarnos a eso. El problema es por cuánto tiempo. O Mm. sea, lo que generalmente termina afectando y produciendo trastornos a nivel conductual, cognitivo, inclusive, es la prolongación de ese, ya no estrés, sino distrés. O sea, el distrés se le llama cuando el estrés es prolongado y ya te saca de lo que sería la posibilidad de adaptación. Por supuesto que no todas las personas lo están evidenciando de la misma manera, viviendo de la misma manera, sino que uno va viendo estadísticas generales donde sí hay un aumento de ansiedad, depresión, trastornos anímicos de todo tipo, y algunos que justamente di una charla sobre eso, sobre las herramientas que tiene el cerebro para con resiliencia, la llamada resiliencia, qué funciones cognitivas, funciones conductuales tenemos para afrontarlos a ver, intentar, por un lado, primero resistir, segundo, sería adaptarse, y tercero, como dicen en la resiliencia, si es posible, inclusive salir fortalecido. Pero que se están viendo los cambios, se están viendo de manera estadística y lo veo inclusive en mi consultorio y lo ve cualquiera que se dedica al sector salud. Y ustedes mismos seguramente pueden notar cambios conductuales sobre ustedes, que eso no es malo, no es malo detectar estados de ansiedad anímicos porque parte de nuestro cerebro se llama metacognición, una función cognitiva que nos evaluamos a nosotros mismos como podemos, hace que lo notemos para tratar de buscar alternativas y soluciones. ¿Y cuáles serían las herramientas, digamos, que tiene el cerebro, pragmáticamente hablando, como para poder controlar esto, ¿no? Porque indudablemente es mucho tiempo, como decía usted al principio. Sí, bueno, primero, inclusive, hay que cuidar esas herramientas, o sea, hay que mantener hábitos para un cerebro saludable como se pueda, con los accesos que tengamos. O sea, seguir nutriéndonos de manera eficiente y saludable, haciendo ejercicio físico aeróbico. Se necesitan llegar nutrientes y oxígeno a las neuronas, que se llama reserva cerebral. O sea, si fuesen una ciudad, las calles de la ciudad serían neuronas, conexiones neuronales sería el cemento de esas calles, la nutrición, el ejercicio físico, lo mismo que dormir las horas necesarias, que va a su vez acompañado del ejercicio físico, porque si hacemos ejercicio físico, disminuye la adrenalina, disminuye el cortisol, disminuye el neurotransmisor, el estrés y nos permite dormir mejor. Entonces, primero esos hábitos saludables básicos. Dentro de los hábitos saludables también tan importante como la alimentación y una alimentación saludable y una hidratación saludable, está el contacto social, que es el que tanto nos está afectando, a tal punto que imagínense que se prenden sectores en el cerebro cuando hay un déficit de ese contacto social, en los mismos sectores que se prende para necesidades básicas como la hidratación. O sea, prenden la alarma en el mismo sector. Entonces, así de importante es para nuestra sobrevida, porque lo que te dice la antropología evolutiva en el cerebro te está avisando que tenés menos chance de sobrevivir si estás solo. Entonces, te tiende a prender una alarma y a tratar de agruparte. Todos los seres humanos tenemos más posibilidades de sobrevivir en conjunto.
Inclusive la resiliencia, lo ideal sería siempre hablar no solamente de la resiliencia individual, que va variando, depende de los factores a los cuales nos enfrentamos, porque les digo, para todos no es igual como uno se enfrenta a esto, depende de los accesos, el desarrollo, la experiencia de vida, sino también hablar de una resiliencia colectiva, o sea, apoyarnos entre nosotros y salir en grupo. Uh-huh. Y respecto a las herramientas que me decías, bueno, se puede hablar mucho sobre esto porque lo primero que tenemos que ver en realidad es cómo aplicarlas ahora, pero esas herramientas, esa necesidad de entender cómo funciona nuestro cerebro tendría que estar siempre y brindarse educación en todos los niveles sobre esto. Por ejemplo, las funciones ejecutivas, la capacidad del lóbulo frontal de intentar de que esa adrenalina, ese cortisol disminuya a través de estos hábitos saludables que nombré, cuando estén bajas, las funciones ejecutivas tienen que ver con interpretar el problema respecto a mí mismo y a mi grupo, cómo lo afecta, porque uno tiende con la sobreinformación o mezclar mucha información junta, cargarse con un montón de cuestiones que quizás hay que realizar en lo propio, de manera directa para ser más eficaces y buscar nuestras propias soluciones. ¿Qué me está afectando? De hecho, podemos hacer una lista de positivos y negativos, por más que sea simplificado, pero todo lo que ayude a bajar incertidumbre y darle orden al cerebro es bueno. Entonces, hace una lista de positivos y negativos. ¿Qué es negativo en este contexto para mí? Tal cosa, por ejemplo, no sé, sí, realmente tengo menos contacto social. Otros dirán, no, la verdad que yo lo pude mantener por distintos medios. Otros dirán, bueno, para mí es la fragilidad de estar quizás sin un contacto más cercano de los vecinos porque ya estoy grande o de familiares. Para otro es, bueno, me privó de objetivos que hacía día a día. Entonces, ir anotando los negativos y positivos para cada uno, porque si no parece que usamos solamente el conjunto de información al revés, para cargarnos cuestiones negativas y no ver las posibilidades que tenemos. Uh-huh. Y después hacer la lista de positivos de las cosas al revés que nos hacen bien y cuáles nos faltarían por hacer. Eso es, y tratar de interpretar los problemas de manera más específica con esas funciones ejecutivas. Eso se entrena, uno inclusive anótenlos, que sea bien pragmático. No es fijo, va evolucionando día a día, algún día va a surgir otro positivo, otro negativo, pero se va ordenando y ya solamente tener orden en el cerebro le baja el nivel de ansiedad. Después ejecutar, evaluar planes para tratar de buscar opciones y evaluar cómo me está yendo. O sea, cada tanto poner objetivos, uno a largo plazo y otro a cortito plazo, decir, bueno, ¿cómo me está yendo? O sea, en escalones. Dejar del tema de la cultura actual, que hace unas décadas se va todo a lo rápido y espontáneo. El cerebro no funciona así, el cerebro es entrenamiento, estímulo, ejercicio. Es muy plástico, es increíblemente plástico. Imagínense que yo doy el ejemplo de como si las calles de una ciudad fuesen en conexiones neuronales, pero, por ejemplo, no sé el dato de Argentina, pero en España hay 1 millón de calles y nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. O sea, tendríamos varios mundos de calles de conexiones neuronales. Y cada una de esas neuronas se conecta 20.000 veces con el alrededor. O sea, es 1 trillón de conexiones. Entonces, esa capacidad, que a su vez tampoco sería igual a la calle, sino que será más parecido a ríos, a millones de ríos que se conectan, se juntan y cambian, porque es literalmente líquido, química, y se van uniendo. Esto no es abstracto, es bien concreto. Si tuviéramos ahora un resonador con fluorescencia, viendo cómo se conectan neuronas, si están aprendiendo cosas buenas, se están conectando. Entonces hay que saber cómo funciona el cerebro para aprovecharlo. Muchas veces nos limitamos a nosotros mismos o nos educan de esa manera, de que vos sos bueno o malo para algo. Algunos dicen, esta persona es muy resiliente, esta no. En realidad a esta le falta entrenar esas funciones y a la otra ya las ha entrenado. Lo mismo pasa con cualquier función. Hoy daba el ejemplo, dicen, algunos dicen, yo soy muy malo para las matemáticas. ¿Y quién te dijo sos malo para la matemática? De última te falta entrenamiento. Y generalmente el que es muy bueno en las matemáticas es porque entrenó muchísimo. Después hay un mapa genético que ordena esas calles que ya viene, y algún sector de esa ciudad, que sería el cerebro, tiene más calles más eficientes que otras personas, pero siempre pasa lo mismo. El que tiene mucha capacidad de un mapa en un sector tiene que preocuparse por las que tiene débiles. Si no, vas a ser un genio en un área con una descompensación en otros aspectos básicos, como sea mucho. Doctor, es muy interesante escucharlo y aprender cómo funciona nuestro cerebro y ojalá poner en práctica estos consejos. Particularmente para el grupo de adultos mayores que durante un año les insistimos que eran los de mayor riesgo, que perdieron el contacto, que perdieron las pocas cositas que podían hacer. Las consecuencias probablemente los salvamos del virus, pero los vamos a terminar enfermando de otras cosas, ¿no? Sí,
A ver, hay una crítica general, lo que veo que sí, que creo que coincidimos todos, que como pasa muchas veces, frente a ver una amenaza, el cerebro focaliza exclusivamente en algo y se olvida del resto, y nos damos cuenta que a partir de eso creamos otras amenazas alrededor. Eso inclusive a decisión a nivel de Estado. Hemos visto que hubo un ataque directo, o intentamos, algunos con mayor eficacia, otros con menos, de algunos con mucho que desear, países como creo que ha sido el nuestro, muchos factores por el enfrentar a la pandemia, pero encima se suma esa falta de visión holística de ver todo lo otro que lo estamos privando, y pocos campañas de salud respecto a los otros, a lo otro que nos privamos de hábitos para un cerebro saludable. Y como decís vos, tiene a veces consecuencias muy graves, y la está teniendo. Yo veo en mi propio consultorio pacientes que vienen sus familiares y me cuentan hace tanto tiempo que se priva de esto, tanto tiempo se priva de esto otro, adultos mayores como chicos también, y lleva a que haya consecuencias muy negativas a nivel anímico y cognitivo. O sea, en chicos en lo que están aprendiendo se está desarrollando, y en adultos en la falta de estímulo, entonces la dificultad para mantener conexiones neuronales activas. No se sigue, yo en lo particular intento justamente, como estás diciendo vos, remarcar esto y hacer mi práctica en esto. Yo tengo una institución donde nos dedicamos justamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la pandemia, a entrenar las funciones mentales, todo lo que se puede, crear lo que se llama reserva cognitiva, que es la cantidad de conexiones eficaces para enfrentar estas enfermedades y muchas más, y promover hábitos saludables para un cerebro. Entonces, yo lo vengo haciendo, pero sería genial que esto se haga a nivel estatal y a nivel del Ministerio de Salud. Hay intentos, cuestiones muy sueltas, pero nada como programa concreto, y se va solamente a la farmacología o medidas preventivas directas para el virus en sí, que no está mal, es la base, pero no significa que no se haga todo lo otro, ¿sí? Nos estamos olvidando, y por eso sí lo que estamos viendo, las repercusiones, en el sentido de saber popular, que se promueven los diarios, la cantidad de trastornos, como dije al inicio, conductuales que está habiendo sobre la anímico, sobre la sociedad. Ojalá lo que yo hago a nivel privado se podría replicar, y con muchos aportes. Yo estoy dando un ejemplo mío solamente de lo que estamos haciendo, pero nosotros tenemos como si fuese un gimnasio para el cerebro, ¿sí? Y de hecho lo estamos haciendo de manera virtual desde el inicio de la pandemia. Los abuelos por un lado y por otro lado veía de cerca los jóvenes, ¿no? Esta universidad en la casa, sobre todo quienes estaban, Hugo, a punto de arrancar este año y nunca han podido irse a vivir a Córdoba, a Santa Fe, han quedado con esta idea de, no, porque es todo un cambio en la vida de un chico de 18 años, irse a vivir solo, alquilar ese departamento y de pronto es una universidad en casa, cuán diferente y cómo adaptarse, ¿no? A eso cotidiano, al igual que el home office. Sí, mirá, veo más preocupante todavía en niveles más iniciales, porque, a ver, ya el que está pasando la universidad es un cerebro todavía en desarrollo de muchas funciones, que podría explicarlo en detalle esa etapa, pero digamos que ya tiene más recursos, sea por la evolución que ha tenido, si ha sido saludable. Ahora, yo tengo mi propia casa, una nena de 3, otra de 6, 7 y un nene de 11. Entonces, están en esa situación donde, por ejemplo, ya mi nena, primer grado y segundo grado, lo está haciendo a una distancia lamentablemente deficitaria, y lo tengo que decir, no por un colegio puntual, sino porque no estaba agilizada en el 99% de los colegios la educación a distancia, y se empezó a improvisar como se pudo, y eso trae muchísimos déficits, y a su vez esos cerebros no están preparados para mantener, no significa que no se intente y no se proyecte y no se buscan recursos audiovisuales de estimulación por parte de los profesores, sino que hay que entender que sí se enfrentan a, imagínense, yo di una conferencia que traté de que sea menor una hora porque de manera online tenemos miedo que la gente se distraiga, se pierda, se aburra, y estamos hablando de adultos formados. Imagínense un chico de 6 años frente a un monitor, donde los estímulos se limitan por todos lados. No significa que bajemos los brazos y no se haga, al contrario, creo que como educador o docente hay que duplicar el esfuerzo, buscar todas las alternativas. He visto
a mi propia hija que cómo hacen el intento de hasta disfrazarse de cosas los docentes literalmente para, según la temática y estimular. Y entonces eso es lo que hay que lograr, poner toda la vocación encima en una situación muy difícil para tratar de llegar. Y lo mismo a nivel universitario. Pero es un poquito más, ya el universitario va con la idea de una capacidad de focalización y atención ya más entrenada de toda una primaria y una secundaria. Esto es más complejo en el que chico. Hugo, le quiero hacer una pregunta en el campo de clínico y de las consecuencias del coronavirus. Hay algunos informes, esto seguramente es muy incipiente y habrá mucho por desarrollar, consecuencias que tengan que ver estrictamente con lo neurológico. ¿Qué puede aportar al respecto? Bueno, se está, tal como describí, se está investigando continuamente desde el inicio. Ya hay cuestiones muy relacionadas respecto al COVID, la fisiopatología y cómo afecta de forma directa al cerebro. Y después hay cuestiones indirectas que se presentan en infecciones virales muy frecuentes, que en realidad son la mayoría, y en otro tipo de infecciones. O sea, hay un daño directo que, por ejemplo, produce, por suerte, en porcentajes menores, y generalmente cuando la patología es grave y severa, daños neurológicos, como hay más tasas de accidente cerebrovascular, mientras que estás cursando COVID o los días posteriores cuando fue muy grave. Hay mayor tasa de lo que llaman neuropatías, afectación de nervios. Hay más como enfermedades como una que se llama Guillain-Barré, que tiene que ver con eso. Y a su vez hay encefalopatías, inflamación literalmente del cerebro por daño directo del virus, y a su vez alguna asociación directa con alteraciones cognitivas. Lo que pasa es que, por ejemplo, estas últimas que nombré ya son muy frecuentes, de todas maneras, en todas las infecciones. Lo que no hay que confundir es que, fíjense que cualquier, a veces adulto mayor con un déficit cognitivo conductual previo, es una enfermedad previa en su cerebro que tiene cualquier tipo de infección, ya sea una infección urinaria, un neumococo, o sea, una neumonía por otro virus, que eso hago un paréntesis aclaro. No sé por qué confunden, dicen COVID o neumonía. La neumonía son distintas, eso es una alteración infecciosa a nivel pulmonar que puede ser bacteriano o viral. En este caso es una neumonía por COVID viral. La otra es una neumonía bacteriana por ejemplo, neumococo, estreptococo y otros bichos. Bien, entonces cuando pasa por otro bicho, como el neumococo que es frecuente, y no es COVID, ya aunque no afecte de manera directa al cerebro, todos los trastornos que producen en alguien que ya tenía un declive previo hace un pozo, un escalón. Y no porque haya un daño directo al cerebro, sino que todo lo que está involucrado, la falta de oxígeno por la neumonía, trastornos metabólicos, veo muy largo de explicar, pero terminan afectando al cerebro. Así como una infección urinaria también. Todos los trastornos que producen, se agrava, terminan afectando al cerebro. Eso se produce justamente en el que tiene menos reserva cognitiva, en el que tiene ya su cerebro o por un daño de una enfermedad previa o poco preparado, tiene más chances de que eso pase. En general se ve muchísimo con más estadística en aquel que ya tenía un deterioro cognitivo como una demencia leve y que hace un escalón y se marca. Inclusive antes no estaba diagnosticado y con ese bajón se diagnostica. ¿Sí? Hay algunas personas que refieren ciertas lagunas después del COVID, que en muchos casos después desaparecen, pero que han tenido un tiempo donde realmente les costaba recordar ciertas cosas. Sí, esa fisiopatología por ahí es difícil de hilar de manera directa. A ver, por supuesto que si la persona pasó un estadio grave, como una encefalopatía, se llama una inflamación del cerebro, se está estudiando por un daño directo, puede producir el COVID a nivel de las neuronas, sí, por supuesto que va a haber un acomodo progresivo, y gracias a la plasticidad del cerebro y esta capacidad de crear nuevas conexiones y estabilizarse, y recuperándose de a poco. Entonces eso es bien orgánico y asociado. Y después está más la cuestión anímica, de haber pasado ese nivel de estrés, que eso es lo más frecuente. Que inclusive, aunque no estemos, que le pasa a la gente, te dice, ay, me olvido las cosas, tuve COVID. En realidad lo que estás pasando es que tu atención selectiva estuvo una amenaza, tenés una ansiedad bárbara, una adrenalina bárbara, que no te permite focalizar en lo que tenés que memorizar. Y no se puede memorizar nada si no se presta atención. Eso sí es muy frecuente, ¿sí? Y por eso a veces es transitorio. Cuando se va alejando la amenaza, la persona puede focalizar mejor, prestar atención y memorizar. Vamos a sacar un turno, doctor, en breve, por cualquier cosa, lo vamos a tener a mano. Esperemos que no. Teléfono de contacto. Esperemos que no. Más que turno, miren, lo que sí sería de vuelta. Yo estoy contento porque hoy, por ejemplo, la Universidad Nacional Litoral también me ha invitado el año pasado y a otros profesionales más a divulgar temas básicos como esto, pero a mí me gustaría que no se exponga solamente esto en un contexto tan adverso como una pandemia, sino que forme parte de la educación básica. No puede ser que no sepamos para qué dormimos y para qué sirve el cerebro. O sea, dentro de lo que sabemos hay que explicarlo.
por ejemplo, que el cerebro cuando uno duerme limpia desechos, que si se acumulan son muy nocivos, que nos ayuda a consolidar memoria, que los sueños nos ayudan a simular un entorno virtual donde practicar sin lastimarnos. Bueno, un montón de cosas, pero se desconocen totalmente y no se aprovechan porque hay falta de divulgación. Yo lo que intento, por eso justamente, me gusta que me den todo espacio para poder divulgar. Así lo vamos a tener en cuenta en el futuro, en otras circunstancias un poco más tranquilas. ¿Cuánto nos falta por aprender de cómo funciona nuestro cerebro? Es imposible decirte un porcentaje, pero te diría que es muchísimo. Mira, hay una curva de aprendizaje que es así, que nos pasa a todos. Cuando uno sabe poco de un tema, en realidad la ignorancia en uno te hace creer que sabes mucho. Les pasa en cualquier profesión. Uno arranca quizás, bueno, voy a ser locutor, no es muy difícil, voy a hacer esto, periodista, y reignorás todos los problemas, lo inconveniente, lo difícil, lo complejo que es el lenguaje, el manejo, los tiempos. Entonces al principio te crees que te sabes todo, y después, a medida que vas aprendiendo, empezás a ver lo gigante que es todo, es como que te vas asomando a ese mundo y te das cuenta de lo ignorante que sos. Nosotros estamos en esa etapa, ignorantes. O sea, recién abrimos la puerta como las neurociencias, que son neurólogos, psicólogos, psiquiatras, físicos, que estudian moléculas, químicos, una mezcla de todos abarcando desde lo nuestro aportando, y pasa que recién estamos abriendo esa puerta y teniendo más información que ya es útil y nos queda, no sabría decirte cuál es el límite. Hugo, muchísimas gracias por este tiempo y por ayudarnos a buscar nuestro bienestar emocional en medio de esta pandemia. Bueno, no, al contrario, gracias por el espacio. Gracias, Hugo, muy amable. Un lujo, Fabi, y nos quedaríamos ahí. Lo vamos a convocar. Lo tenemos que invitar un día para que venga acá al piso y charlar, sí. ¿no? Un programa entero. Entero con él, apasionante. Sí, realmente es muy interesante cómo lo transmite. Quiero contarles que prácticamente todos los fines de semana hay una columna de él en el Diario Litoral que pueden encontrar. Siempre hay columnas y escribe sobre esto, en este afán que él mismo relataba de poder divulgar, ¿no? La neurociencia. Las cuestiones elementales, básicas, ¿no? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué necesitamos hacer actividad física? Qué linda charla. Gracias. Gracias, Fabi. Ya volvemos en Pulso Local.